Bien, ya estamos a través de la señal de Infotech 4.0 y en este caso estamos con José Luis Amaturo, en este caso es presidente de la Cámara de Industria Metalúrgica Argentina y también es titular de la Junta Directiva de la UIA. Y bueno, queremos hablar justamente tema industria, ¿no? Un tema sumamente importante. José Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Un gusto, por favor, le agradecemos a usted que nos dispense un ratito para hablar de algo tan importante como esto, ¿no? Para comenzar, para entrar en tema, ¿cómo está la industria en este país, en este contexto macroeconómico, atravesado ahora también por esta cuestión de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la industria realmente viene de un año y medio golpeada por la pandemia, por la situación de pandemia, algo que nos ha afectado a todos. Por supuesto, sectores que le ha golpeado más, hay sectores que ha golpeado menos, pero digamos es algo que ha cambiado hasta los procesos de trabajo, las condiciones de trabajo, y nos hemos tenido que acomodar a esta situación. En líneas generales, la industria está volviendo a trabajar después de, como decía, de este año 2020, que fue realmente catastrófico en muchos sentidos. Está empezando a trabajar con distintos altibajos, pero en líneas generales estamos recuperando nuevamente la actividad que teníamos hacia marzo o antes del 19 de marzo del 2020. En algunos rubros se ha superado y en otros realmente todavía estamos por debajo. Por supuesto que tiene que ver con una cantidad de variables y de factores y que tiene que ver, en definitiva, con qué sector. El sector metalúrgico, al cual represento, es un sector transversal, el cual está ligado a distintos tipos de rubros, como puede ser la agroindustria, como puede ser la minería, la química, la alimenticia. Entonces ha tenido suerte diversa según estos sectores. Hay sectores que han mejorado, ya mismo el año pasado ya se observaba un mayor movimiento, como era la agroindustria, como era la construcción, y este año poco a poco están volviendo algunos rubros nuevamente a valores previos a lo que era la pandemia. Ante eso nos hace falta aún más. Y una de las preguntas era, ¿cómo estamos en la industria? Bueno, la industria se ha consumido gran parte del capital de trabajo para sostenerse. Ese ha sido quizás el gran desafío de mantener nuestras industrias a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica, a pesar de todo, poder estar en pie. Creo que el gran desafío y lo que hemos llegado hoy a 2021, a esta mitad del 2021, todavía en pie y con posibilidad de trabajar con nuestros planteles de personal casi iguales que los que teníamos en marzo del 2020. Y bueno, ahora lo que hace falta es realmente trabajar. Lo que necesitamos es trabajar, que es lo que sabemos hacer. Amaturo, yo le pregunto, los distintos gobiernos sostienen que permanentemente buscan ayudar a las empresas, a quienes producen, a las pymes. Vemos publicidad de bancos que supuestamente brindan ayuda permanente. ¿Cómo lo viven ustedes del otro lado del mostrador esto? Bueno, muy buena pregunta. Sí, es verdad, todos de alguna manera hablan de las pymes y tanto políticos como funcionarios, como bancos, pero a la hora de trabajar, la verdad que las pymes en muchos casos se siente sola, se siente con un peso muy grande, no solo a nivel impositivo, sino a nivel reglamentario, normas, y con todo un andamiaje, toda una situación de requerimientos que a veces agobia y que hace que muchas veces el dueño de una pyme esté más pensando en cómo complementar estas cosas que en el trabajo. Las pymes no tienen en general una estructura reducida o mínima, pero son altamente productivas. Y el dedicarle mucho tiempo a temas puramente administrativos e impositivos realmente le quita esa productividad. A veces quisiera desde el gobierno
que facilitara un montón de cosas. Prácticamente pagamos un impuesto por día. Todos los días cuando entro a mi empresa pregunto qué impuesto se debe pagar. Realmente eso es una complejidad administrativa muy alta, más presentaciones. Realmente necesitamos que se faciliten muchísimas más cosas, que se quite burocracia para que las pymes puedan trabajar más fácilmente. Piense que cada empresa no solamente tiene que cumplimentar a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel municipal. Y cuando se pone a pensar la cantidad de trámites y elementos que tiene que presentar una pyme, realmente es pesado. Es pesado y eso se suma en horas y eso suma a recursos, ¿no? Que se van en algo que no es productivo. Esto es fundamentalmente a lo que hace a la funcionalidad o a las funciones de una industria pyme en general. Y después, además de esta situación, otro de los problemas grandes que tiene la pyme es el tema laboral. El tema laboral es uno de los grandes puntos y creo que esto queda demostrado por una sencilla número. El trabajo privado no crece. ¿Y no crece por qué? Porque hay desconfianza. Hoy el personal que está dedicado o está trabajando en una pyme es el 70% de la masa salarial, de la cantidad de trabajadores que hay en la Argentina. O sea, 7 de cada 10 argentinos que trabajan lo hacen en una pyme. Y la pyme es la que a veces es la reticente a incorporar personal. ¿Por qué? Por una situación de industria del juicio, que pesa sobre nosotros en que nos hagan juicios que realmente hace que puedan liquidar directamente a una empresa. La falta de previsibilidad que podemos tener al incorporar un trabajador, a los costos que no podemos hasta saber determinar cuando se termina una relación laboral. Todo esto atenta, primero, al trabajo de las pymes, pero por sobre todas impide la incorporación personal y por sobre todo atenta contra el desocupado, contra el que quiere trabajar. Creo que en eso es necesario hacer un cambio. Si queremos ayudar a las pymes, si queremos dar trabajo y si queremos realmente lograr que haya menos desocupados, menos pobreza en la Argentina, esto se logra de una sola manera, que es trabajando. Y las pymes lo pueden dar trabajo. Imagínense que en el universo de pymes, que cada pyme puede incorporar 1, 2, 3 operarios más, la cantidad de personal que podía nuevamente ingresarse, insertarse en el mercado de trabajo. Pero hoy, como está la situación legislativa, la situación legal argentina, realmente es poco probable, y uno le pregunta, y es lo que nos sucede, le pregunta a cada empleador de una pyme si estaría dispuesto a incorporar gente, y realmente se queda dudando, se queda pensando. La verdad no es bueno, no es bueno. Y no es que el empleador pyme quiere seguridades, quiere tener normas claras, no quiere tener una industria del juicio que le pueda liquidar la empresa. Y esto no es bueno, como decía antes, ni para el empleador o el empresario pyme, ni tampoco para el trabajador, que tampoco puede saber así de cierto si el día que plantee un juicio lo va a terminar cobrando. ¿Por qué? Porque termina quebrando la empresa o lo que sucede. Creo que en ese sentido, cuando se hablan los funcionarios y los políticos en general, y acá no va de a todos los partidos, ¿no? Porque realmente es algo que no se ha solucionado a través de distintos gobiernos, es un punto que hay que ponerle mucho objetivo, porque la cantidad de desocupados se traslada a un número, que es la cantidad de planes que se da, que no se le puede dar trabajo a esta gente, y realmente las pymes podrían darle ese trabajo. Creo que es un problema a resolver y que deberíamos trabajar en conjunto, gobiernos y empresarios y empleadores fundamentalmente, para que vean cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades, que no son tan complejas, que no queremos ir contra los derechos del trabajador, todo lo contrario, pero sí es necesario tener un marco legal suficiente que nos acompañe a todos, a trabajadores y a empleadores, para que pueda
generarse más empleo privado, que es lo que hoy la Argentina necesita, que es porque hoy los jóvenes se van de la Argentina, realmente nos falta trabajo. Ese es el gran problema. José Luis, ¿por qué la clase política parece estar tan lejos de la realidad que maneja un empresario? Usted recién brindaba algunos datos muy interesantes. Bueno, 7 de cada 10 empleados están en una pyme. Llevamos décadas hablando de reforma tributaria, reforma laboral. Reforma laboral bien entendida, en beneficio no solamente para el industrial, sino para el trabajador también, porque bueno, usted lo explicaba bien clarito. En ese contexto, lo que crece en realidad en este país son los planes sociales. Habla de una situación de gente que, bueno, obviamente la necesita, pero mantener esos planes, digo, en el largo plazo, la verdad que está resultando muy perjudicial. ¿Por qué la clase política no entiende o no quiere entender esta situación? ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Yo le hago un análisis particular. Yo creo que no entiende, realmente no es que no quiere, porque pienso que cualquier político, cualquiera que quiere tomar las riendas del país o las decisiones del país, ¿quién no va a querer crear empleo? Crear empleo es crear riqueza, es sacar a la gente de la pobreza definitivamente, pero no se entiende que para crear empleo no solamente se necesita tener posibilidad de tener trabajadores o darle derecho a los trabajadores, sino también darle el marco legal necesario a los empleadores. Una relación laboral se hace de a dos y ahí es donde necesitamos escuchar tanto a uno como a otro. Y lo que pedimos de los empleadores y empresarios pymes, que nos tengan en cuenta, que observen los problemas que hay, que no puede ser que se arme todo una maraña con juicios que terminan destruyendo a una empresa. Esto no lo beneficia a nadie. Creo que prácticamente no se entiende cuál es, piensan que quizás, y eso es una suposición, que los empleadores quieran obtener más beneficio, y no pasa por ahí. Lo que quieren es tener cierta seguridad, un cierto marco legal, saber cuáles son las reglas de juego. Pero cuando las reglas de juego no existen, cuando las reglas de juego se van cambiando, se modifican y son caprichosas las decisiones, realmente esa inseguridad hace que, bueno, el empleador no se arriesgue. Y si de golpe tiene más trabajo y bueno, apela a las horas extras o a rechazar trabajo. Y es lo peor que le puede pasar al país. Tenemos un país que está todo por hacer. Realmente somos es un país grande, el 8º país más grande del mundo, tenemos recursos, tenemos un montón de cosas por hacer. Realmente hemos pasado décadas, a veces lamentablemente no creciendo lo que debíamos. Realmente necesitamos crecer y necesitamos hacer un montón de cosas. Y tenemos una industria que lo puede hacer. Tenemos gente que quiere trabajar, pero ¿qué está faltando? Algo que una todo esto, que nos dé previsibilidad y que podamos entre todos hacer crecer esta Argentina que necesitamos, ¿no? Pero hoy, como está la situación, realmente lo veo dificultoso, porque en la cabeza de cada empleador está esa preocupación que va a terminar en un juicio, que va a terminar en una situación laboral indeseable, y deseable en el sentido de que va a tener un costo que no tiene previsto, costo que no sabe cuál puede ser ni la previsión que puede tomar. Y no hay peor cosa que para un empresario no tener medianamente una previsibilidad, ¿no? Un término importante que usted introduce, Amaturo, que es el tema previsibilidad, ¿no? Este país históricamente no la ha logrado, lamentablemente. Acá cada mes te están cambiando el arco de lugar y así es muy difícil. ¿Cómo hace el empresario argentino para diagramar su trabajo, para pensar a un futuro mediano al menos, teniendo en cuenta que no sabe qué va a pasar al día siguiente, ¿no? Con las reglas de juego con las cuales le toca trabajar? Bueno, realmente sí, lo que dice es muy difícil. Bueno, no. El empresario argentino, como a cada argentino, nos resulta muy dificultoso. Una moneda que no
que va perdiendo valor continuamente. Eso nos hace que realmente estemos trabajando y le pongamos también muchas horas y mucho tiempo administrativo a modificar precios, listas de precios, situaciones de presupuestos. Bueno, realmente es mucho el tiempo que uno le dedica y al no saber realmente cuáles son en definitiva sus costos. Y es lo que nos pasa puertas adentro individualmente a cada uno, que nos sorprende con cambio de costo relativo. Eso sumado a esta situación que le decía laboral, sumado a un tema administrativo impositivo que cada vez se impone en mayor trabajo, realmente es muy complejo. Por supuesto, un tema de supervivencia, nos vamos acostumbrando. Lo que pasa es que ya llevamos décadas que nos vamos acostumbrando y la preocupación en grande es que empiecen a bajarse los brazos, ¿no? Ante esta situación. Y uno ve a los jóvenes, ¿no? Es algo que observo cuando incorporo o quiero incorporar personal en mi empresa y hablo con los jóvenes y muchos de ellos están pensando en emigrar y eso preocupa mucho porque observan que no están dadas las condiciones. Entonces, esto que le está pasando a la juventud quizás también pueda pasar en los empresarios y realmente sería muy triste, ya que no podemos crear empleo, de esta forma destruiríamos empleo. Por eso es que estoy hablando que empiecen a pensar un poco cómo se vive del lado del empleador. Que el empleador, por supuesto, que tiene una empresa para poder obtener un beneficio económico, pero gracias a ese beneficio económico logra la riqueza al país, al valor, darle valor agregado a las cosas y, por sobre todo, dar empleo. Entonces, ¿cómo subsistimos? Bueno, quizás nos hemos acostumbrado en particular mi empresa tiene 70 años, empezó mi padre, hoy seguimos mi hermano y yo, y hemos pasado varias crisis, y cada crisis nos ha dejado una herida, una situación complicada, pero hemos salido adelante, porque este país tiene la gran posibilidad de volver a recuperarse, pero es como que, y lo que uno observa, empezar a cansarse, y las nuevas generaciones que ya no nazcan cansadas y que no quieran proseguir. La Argentina necesita estar trabajando a pleno, ¿no? Y bueno, necesitamos que nos den esperanza. El empleador, en general, el empleador pyme, es optimista, siempre trata de ver el futuro con optimismo, de poder crear. Bueno, pero necesitamos que nos ayuden a esa situación, ¿no? Clarísimo, José Luis. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Ha sido un placer inmenso estar en contacto. Seguramente en algún tiempito volveremos a charlar para seguir analizando la situación de este maravilloso país que tenemos y la cintura que están teniendo los industriales para poder seguir trabajando, seguir llevando su empresa adelante. Le mando un abrazo enorme. No, al contrario, agradecido soy yo por el tiempo y por escucharnos y saber qué nos pasa. Y esto no quise que fuera un marco de quejas, porque no son quejas, es al contrario, ver los problemas para buscar soluciones, justamente eso. Muchas gracias por el tiempo.